Hola a todos, bienvenidos. En este video hablaremos de spoiler para la serie fiel Forever You. El timbre delante de la puerta de la tienda. Bienvenidos, dije para dar la bienvenida a los clientes que acaban de llegar. Era Johan. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Johan viste un uniforme de estudiante a pesar de que es sábado, pero saca la camisa del pantalón. Su comportamiento no era tan bueno como antes. Primero mira al recién llegado confundido. La otra parte caminó hacia mí, listo para alejar la mano de Tan de mí. Oye, dijo Tan muy insatisfecho, pero a Johan no le importó. Tan pronto como entré a la tienda, Ter lo llamó. Miré inmediatamente hacia la puerta para encontrar a Gil, que también vestía uniforme de estudiante. ¿Hay clases los sábados? Grité accidentalmente cuando Johan de repente me tomó del brazo. Espera, llamé, mientras la otra persona me empujaba para seguirlo. Pero Tan llamó primero. Espera, ¿qué sucede contigo? ¿A dónde llevas a mis empleados? Tan dijo en un tono insatisfecho. Johan no respondió, solo se dio la vuelta y lo miró. ¿Tus empleados? Sí, ¿por qué? No lo son. No es tuyo, puedes irte ahora, dijo Johan con voz tranquila, antes de arrastrarme escaleras arriba hacia el piso superior. Negué con la cabeza y le dije a Tan que no era nada. Hoy había bastantes clientes, pero el piso superior era solo para clientes reservados, por lo que no había nadie allí. Johan se sentó en la silla junto a la ventana. Antes de sentarme, me abrazó y colocó su barbilla en mi hombro. ¿Qué sucede? Estoy cansado. La última vez que nos habíamos visto fue hace 2 días, y parece que Johan tiene mucho trabajo, así que no tiene mucho tiempo libre. Solo hablamos de unas pocas cosas a través del chat. Pronto llegaron Gil y Ter. Traían snack con bebidas. Ter se detuvo un poco cuando vio a Johan abrazándome. Sentía mucha vergüenza. Hola Gil, lo saludé. Los dos recién llegados se sentaron cerca de nosotros. Hola, saludo Ter. ¿Tienen clase los sábados? Sí, con el maestro Nan, respondió Gil. Vaya, estudian mucho. Es normal. Lo que es inusual es que Johan esté asistiendo a la escuela. ¿Ya comiste? Pregunté al otro chico, que estaba sentado a mi lado. Todavía no. ¿Puedes prepararme algo de comer? Nor podría cocinarnos algo, dijo Ter. Puse un rostro de confusión ante las palabras de la otra persona. La última vez horneé un pastel en la clase de repostería y eso ocasionó que me dolía la garganta. Pero no lo voy a compartir con Johan si cocino algo, dije. Yo no como postres, dijo Johan. Sí. Nor tiene algo que hablar contigo, dijo Ter. Espera, ¿de qué estás hablando? Me giré para mirar al chico confundido. ¿No lo recuerdas? No tienes dinero para pagar la matrícula. ¿La matrícula? Preguntó Johan, que me miró confundido, y di un rostro de regaño a Ter. No te preocupes, Pi, no es nada. Dime qué sucede. No es nada en realidad, respondí. Lo digo en serio, no es nada. Intenté convencer a la otra persona de que realmente no era nada, pero parecía que no funcionaba. No te muevas. ¿Por qué? Cierra los ojos, me dijo. No había pensado en nada más, cuando Johan ya me había soltado. Se movió ligeramente y una mano fuerte sostuvo la barbilla y me dio un beso, tomándome por sorpresa. Abrí mucho los ojos en estado de shock. Vi que Gil parecía un poco sorprendido, antes de girarse a mirar a Ter, quien también nos miraba. Por un momento cerré los ojos con fuerza. Ante ese beso, Johan suavemente apretó su mejilla. Inconscientemente respondí a eso. Mis manos lo sostuvieron por su camisa. Me acerqué más hacia él y podía sentir cómo su corazón latía con tanta fuerza, que parecía que estaba a punto de estallar. No pasó mucho tiempo antes de que me apresurara a ejercer presión. Luego de un momento, Johan se alejó de mí. Su corazón temblaba, su respiración se hacía más rápida. Sentía mucho calor, especialmente en mi rostro. Inmediatamente giré la cabeza porque no podía verle a los ojos. Tenía la intención de levantarme rápidamente y alejarme de él, pero él volvió a abrazarme como de costumbre. Aunque fue solo por un corto tiempo, el tierno beso aún seguía mis pensamientos. Creo que eso fue muy sorpresivo, dijo Gil, mientras Ter estaba un poco con el rostro sonrojado. No me miren así, dije. Mi rostro también estaba sonrojado, tenía mucha pena. No sabía cómo responder. Johan, tú eres el responsable, Gil le dijo a él. Te dije que cerrara los ojos. Creo que estás muy avergonzado, me dijo Johan. Entonces ahora puedes decirme qué es lo que sucede, dijo Johan. Pase lo que pase, no quiero que Johan se entere. Si no me piensas decir, entonces te besaré de nuevo. No,
Agité la mano en negación. Ya sentía mucha pena por ese beso frente a los demás chicos. Espera, interrumpí. Está bien, te lo diré. Pero, ¿puedo decírtelo más tarde? ¿Cuándo? Después del trabajo. Tengo que ir a trabajar ahora. Díganme ustedes si están viendo esta serie bien. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.